Bien, regresamos con ustedes. Les decíamos que teníamos este invitado de lujo, don Cándido Mercedes, sociólogo, un hombre con conocimiento muy profundo del comportamiento de nuestra sociedad. Y yo quiero hoy escudriñar algunas variables de esta sociedad, tanto en institucionales como en lo individual, esta idiosincrasia que nosotros tenemos. Buenos días, Cándido. Buenos días, Andrés. ¿Cómo está usted? Siempre bien. Siempre bien. Me gustó su filosofía. Porque donde uno está tiene que agradecer. Si mira para atrás, dice, oye, pero Sí. el que está donde está. Nunca olvide de dónde viene. Cándido, ¿cómo usted ve la situación actual? ¿Cómo usted ve la situación de estas propuestas del presidente Luis Abinader, que está teniendo cada vez más rechazo? Ayer el PLD hizo un pronunciamiento de su comité político diciendo que no era saludable. Y ya la Fuerza del Pueblo ha dicho que no es saludable. Aunque las fuerzas vivas de la nación, entendiendo fuera de la política, yo veo el CONET, vi ayer la Asociación de Industrias de Santiago, Finjus, Finjo y todo, participación que ciudadana. la han participación ciudadana. Entonces como que va a haber una lucha política, porque no una lucha de la sociedad contra el Estado, contra el gobierno, sino como una lucha política por Mire, evitar la reforma. yo he acuñado la frase que datos matan relatos. Usted puede escribir 1000 páginas y yo con media página, demostrándole los datos, le tumbo lo suyo. ¿Por qué la necesidad de la reforma constitucional? He aquí. República Dominicana en 180 años ha tenido 55 presidentes. De esos 55 presidentes, 7, es decir, el 12%, han ocupado el 61.1% del tiempo. 7 solos. 7 solo. El 61.1%, es decir, el equivalente a 110 años, de 180. Ahora bien. Eso quiere decir que hay una parte que apenas ha ocupado meses en la presidencia. Exacto. Y día. Porque el promedio Y semana. de 55 y Exacto, 180 exacto. es un promedio regular. Pero esos 7 han ocupado un promedio de 16 años. Exagerado. Ok, exagerado. Ahora bien, ¿qué ocurre? El PLD, en 20 años en el gobierno, en los gobiernos, nada más gobernó 2 presidentes. 2. Y en los últimos 28 años hemos tenido 8 elecciones y nada más han gobernado 4 presidentes. ¿Qué le indica eso? Que en República Dominicana hay una fosilización de la circulación de las élites. Vale decir, no hay circulación. Y una de las expresiones vivas de la democracia es la alternabilidad en el poder. En 20 años, PLD apenas 2 presidentes cuando pudieron tener 4. Y todavía 5. esos aspiran. Y todavía hay algunos que aspiran en otro partido. Ok. ¿Qué le quiere decir eso? La profunda adición al poder de los actores políticos de República Dominicana. La profunda adición al poder. Ahora bien, ¿cuáles son los datos que matan los relatos falsos? Que la Constitución actual tiene un candado. Cándido Mercedes, por los datos, le dice sí y no. Sí, porque hay un candado, es verdad. 8 años ya. 8 años ya. Pero en Estados Unidos ese candado está desde el 51 y a nadie se le ha ocurrido volver desde el 51. Barack Obama ahora que tiene 63 años, tiene un coeficiente intelectual. ¿Usted sabe de cuánto? De 147. Un genio. Cuando usted tiene categoría de 140 en adelante, eso es genio. Y Bill Clinton, que ahora tiene 78 años, que tiene un coeficiente intelectual de 156, nunca ha podido volver, siendo un genio. Y habiendo desarrollado una gestión Brillante. Y tiene 28 años ya que se fue, para que usted vea. O sea, se fue jovencito. Parece que fue ayer. Pero a él no se le ocurre volver. Entonces, República Dominicana tiene un candadito que se hable con el dedo meñique. ¿Y por qué, Cándido? Vuelvo con los datos que matan relatos. En el 2003, Hipólito Mejía no cambió la Constitución. Sí, para volver. Para volver. En el 2010, Leonel Fernández no cambió la Constitución. Para volver. No, ya él no podía volver.
pero con esa constitución, que la consulta que él hizo, el pueblo dominicano le dijo no a la reelección, sin embargo, él la metió subrepticiamente y se rehabilitó. Sí. 2010. Pero en el 2011, Leonel Fernández no hizo una actividad en el Palacio de los Deportes, donde los ingenieros constitucionalistas le llevaron, porque yo no la vi, 2 millones de firmas. Y no se habló de reformar la Constitución. Y en ese entonces el propio cardenal... siempre ha estado el peligro, aún con este candado. No, siempre no ha estado el peligro, no. La han cambiado con ese candadito. Ahora, ¿dónde está la nobleza del actual presidente? Y yo nunca voy a ser de ningún partido. ¿Dónde está la nobleza? Bueno, que con la 3/4 parte, sí, que nunca se había visto en los últimos 60 años, tener la 3/4 parte del Congreso, el hombre decide. Oiga eso. No ir y poner... Mire qué candado. Ese es un candado. Los candados siempre se pueden abrir, pero sí, es más difícil. Mire, por ejemplo, él va a poner un 21º que dice lo siguiente: el actual presidente que va a gobernar 2024-2028 nunca jamás puede ir. Va para él. Para él. Para generar confianza, para que esos actores políticos que no han sido coherentes ni consistentes con lo que han dicho en su vida, y el ser humano hace en psicología, Andrés, lo que llama proyección. Tú proyectas en el otro lo que tú eres. Sí. La desconfianza de ellos la quieren proyectar en el otro. Sí. Número 1. Número 2, tú crees que como tú eres malo, los otros son malos. Iguales que ellos. Y eso es lo que ha generado esta erosión que hay en la democracia en el mundo entero, donde los actores políticos no han sido coherentes ni consistentes consigo mismos. Luis es como un espécimen raro de la política. No, es porque Luis no es un político tradicional. Hay que decirlo. O sea, en el estilo de los políticos tradicionales. Bueno, sí. O sea, no quiere decir que no sea político, pero... pero que no es y eso es lo que le está dando el legado histórico. Porque el tronchar una posible reelección, eso no es común. Pero mire, entonces, por eso es nobleza. El no cobrar un salario, eso no es común. Eso es nobleza. Mire ahí, va a poner un transitorio general, en el artículo 278, va a agregar un artículo que dice que el presidente actual no puede modificar la Constitución o ningún cargo de elección popular para beneficio propio. ¿Y qué es eso? Eso siempre se dice, pero lo hacen. Bueno, pero estamos hablando de poner candado de verdad. Sí. Ya va a estar ahí. Ese candado, ¿cuál es la dureza de ese candado? O sea, porque le dije que todo candado se puede abrir. Lo que lo está poniendo es más difícil. Nada que haga el ser humano es imposible. No. Usted puede tener un récord de 8.8 a 100 metros. Diablo, un récord. Dura 30, 40 años y después vienen y se los rompen. Y hacen 9. ¿Me entiendes? Y hacen 7. Pero es más difícil. Mire ahora el récord que rompió Marilady en las Olimpiadas. Tenía 26 años. Sí. No es que no se rompa. Todo se puede romper si es ser humano. Entonces, mire, 2003. En 20 años, oiga, el candadito que había tan chiquito. 2003, 2010, 2015. Sí. Casi 2019, pero en el 2019, oigan lo que había, la barbaridad de los actores políticos nuestros. Había un 124 donde decía que ese presidente no podía volver. Ahora, el presidente... Espérese, y Reinaldo, él mismo Reinaldo, le puso el 20º, allá atrás, el transitorio 20º que está vigente. Actualmente. El presidente que va a gobernar 2016-2020 no podrá nunca ser presidente. Y aún así Danilo Medina quería cambiarlo. Si no se produce la llamada de Pompeo. Si no se da la llamada. Mire, déjeme decirle esto, porque uno ve cómo se fríe el huevo, pero también quien lo está friendo tiene un pensamiento. El presidente tiene eso, pero ¿qué espera usted de un Congreso al que también le están lesionando su participación, porque lo están mutilando? ¿Usted cree que ese Congreso del PRM, usted que conoce la política, porque los presidentes no lo hacen solos, lo hacen con el Congreso? Sí. ¿Usted cree que ese Congreso del PRM está preparado para obedecer ciegamente a Luis Abinader? No,
lo que está obligado es a conocer esos 4 puntos que para los que lo están convocando. Sí. Ahora ellos pueden no aceptarlo. Ya ahí ellos son soberanos. Una vez la asamblea está establecida, lo que no pueden es, después de esos 4 puntos, ellos agregar otras cosas. ¿Seguro? Pero ellos pueden decir, no, nos quedamos con 190. Sí. O nos quedamos con 120. O nos quedamos con 110. Eso sí lo pueden hacer. ¿Debe? Y usted sabe que... a Luis Abinader no, depende del liderazgo de Luis Abinader. Es fuerte. O si es verdad, que es consecuente. No, porque acuérdese que Abinader, en el programa de gobierno del PRM, y en una entrevista que le hicieron en España, él dijo que estaba con las 3 causales. Sí. Pero esos 4 años pasaron y el PRM no ha aprobado eso. No ha aprobado eso. Pero qué penoso. Aunque porque él lo dejó la libertad. Pero, bueno, pero para que usted vea que puede ser que también lo deje libertad cuando toquen si reducen o no. Seguro. Porque lo que lo va a llevar a la historia él no es la reducción de los a 110. No es el candado. Es el candado. Y le voy a decir por qué también es necesaria esa reforma. Entonces, puede transarse ahí y no echarse pleito. ¿Me sigue? Sí, lo estoy siguiendo. Pero mire qué ocurre con las 3 causales. Se hizo un estudio. El 67% de las mujeres de las iglesias católicas están de acuerdo con las 3 causales cuando usted se lo explica. Sí. Y un 80% del evangelio. Es la vida de las mujeres. No, y que no es que tú quieres, es que tú decides. Seguro. Y hay algunos casos. Hay algunas que deciden que no, y hay algunas que deciden que sí, pero dale la oportunidad. Por ejemplo, ¿por qué es nobleza lo de Abinader con la reforma constitucional? ¿Y qué obligado? Acuérdense que una constitución es el conjunto de normas jurídicas fundamentales que rigen a una sociedad, que establece sus derechos y la garantía de los miembros de esa sociedad. Pero también la Constitución establece los órganos de funcionamiento de ese Estado. ¿Qué ocurre con el procurador en estos momentos? Que la Constitución establece que el procurador es el funcionario llamado a la persecución del crimen de esa sociedad. Exacto. Pero te está estableciendo, de ahí la necesidad de esa reforma, que ya el procurador no va a ser el jefe de todo lo que tiene que ver con cárceles ni nada de eso. Y eso es bueno, sí, porque eso genera conflictos de intereses. Seguro. Tú como Procuraduría y Ministerio Público... Además, con el poder absoluto. Exacto. Lleve el expediente de Cándido Mercedes, que va preso, pero al mismo tiempo la Procuraduría y el Ministerio Público es que me mete preso. Sí, ¿va entendiendo? Sí. O sea, es juez y parte. Y eso, desde el punto de vista constitucional, no es bueno que el procurador lleve todo eso. El procurador lo van a desvincular, es lo que ha planteado Luis Abinader, desvincularse como presidente. Todo lo que tiene que ver con... Y usted sabe el trabajo de las cárceles, todo lo que tiene que ver con lo administrativo, todo lo que tiene que ver con comida, todo lo que... No, entonces ya se desprende esa parte del Ministerio Público y del procurador. Cándido, está la duda, la persecución al delito, la política pública de persecución al delito que tiene que emanar del Poder Ejecutivo, ¿cómo se aplicará eso si ya el procurador, que es quien la va a ejecutar? Va a seguir siendo el procurador. Han querido confundir, va a seguir siendo el procurador. Lo que se va bien, pero no va a estar en sintonía siempre con la política pública que define el Poder Ejecutivo. Sí, no, lo que te está diciendo el presidente, yo no quiero ese otro acto de nobleza, que una gente teniendo poder se está quitando poder. Sí, es extraño, Luis. ¿Me entiendes? Entonces, veamos. El procurador lo va a nombrar el Consejo Nacional de la Magistratura, pero sigue siendo el presidente, el jefe del Consejo. Entonces, y por lo tanto, el jefe. Entonces, ¿qué es lo noble de esto? Que lo va a elegir el Consejo. La estructura del Consejo te dice cómo está compuesto, que de otro paso, ¿por qué la reforma? Que el procurador no sea parte del Consejo. Es multisectorial que lo va a elegir. Pero siempre va a haber, aunque el presidente de turno sea mayoría, siempre va a haber 2 de la oposición. Sí.
Y cuando tú tienes dos de la oposición, no significa más transparencia. Seguro. No significa que tenemos que dialogar. ¿Usted sabe cómo se llama eso en sociología política? Eso se llama cohabitar. Porque yo como presidente tengo que defender mi postulado, el postulante, frente a ti. Y además en el Consejo Nacional de la Magistratura, ponderarlo en función de ponderarlo de los calidades. méritos. ¿Va entendiendo? Eso no se lleva siempre a la televisión, a los medios. Sí. ¿Y eso qué significa? Más transparencia. Transparencia. ¿Y eso disminuye qué? La opacidad. Sí. Y la democracia con qué y el control de un sector solo. Exacto. Por menos que tenga la oposición. Y hay momentos en la historia donde el Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente ha tenido minoría. Leonel no gobernó el Consejo Nacional de la Magistratura con minoría. Él era solo. Seguro. Y no fue en ese momento que se formó la mejor historia. Yo trabajaba con el doctor Peña Gómez. Esa vez, estaba muy cerca de él, yo era diputado. Y recuerdo que Leonel se iba a quedar sin ningún miembro en el Consejo. Y Peña Gómez ordenó a Milagro Ortigoldis, dígale al presidente que si él tiene un candidato para él proponer. Porque Leonel no tenía ningún candidato ahí. Pero entendía que debía tener uno en el Consejo. Entendía Peña Gómez que el presidente debía tener. Y así, entonces el presidente Fernández propuso a alguien, no recuerdo quién fue. O sea que el presidente pudo haberse quedado sin ningún miembro del Consejo. Porque ese era también un político muy noble, Peña Gómez. Sí, muy sí. noble. Pero sin embargo, Leonel era el uno solo, y fue la mejor Suprema Corte de Justicia que hemos tenido. Sí. ¿Es que usted ve? Porque como yo le digo a la gente, Leonel Fernández, cuando es minoría, es democrático. Y cuando es mayoría, aplica su... Esa es la diferencia de Luis, que siendo mayoría es más democrático. Ahí usted ve la diferencia entonces. Sí, mire, es lo que yo llamo la transición de los matices. Cándido, no quiero dejarle que usted me agote este turno sin que me valore la situación que para mí es un poco preocupante. La caída de la fortaleza institucional en la democracia interna de los partidos políticos. Como que los partidos políticos, será por el método, será por una serie de leyes que se han aprobado, ¿por qué usted lo ve? Pero mire, como que no tienen la misma calidad que tenían hace 20 o 30 años. Hay una degradación enorme de la política, en República Dominicana, en América Latina y en el mundo, porque hay una erosión de la democracia. Acuérdense, en estos momentos estamos atravesando por 3 niveles de democracia. Democracia fuerte, donde es unívoco, donde todos los ciudadanos de esa sociedad ven a la democracia como la única posibilidad. Pero tenemos lo que se llama la democracia débil, que genera lo que se llama el síndrome de la desafección política, que es en ese plano que estamos nosotros. Los partidos políticos son actualmente la institución, no lo digo yo, lo dice el Latinobarómetro, la institución con menos credibilidad, con menos nivel de tasa de confianza en República Dominicana. Está en 23 de 100. Eso tiene que ver mucho con los actores políticos. Antes, la política era arte y ciencia para servir. Hoy estamos viendo que la política es la válvula de mecanismo de movilidad social más rápido y la válvula para tú hacerte más rico rápidamente. Y eso está generando una crisis de la democracia. Y desconfianza. De confianza y de todo. Y donde tú tienes actores políticos que son diputados, son senadores, y no te saben defender ni una idea, y nunca han leído un libro de política, ni de psicología, ni de antropología, ni de historia. Dígame usted, ¿cómo se le ocurre a usted que en la época de Peña y de Bosch, usted iba a poner que un señor que lo que es banca de apuestas? Ningún señor, y se lo digo yo, que no me gusta generalizar, ningún señor que tenga banca de apuestas y que viva de eso puede ser buen político. Peña Gómez decía que cuando la oligarquía de cualquier sector, cuando de los ricos, cuando el que tenga mucho dinero se empodera de los partidos políticos, estos perderán su razón de ser. Por eso usted ve que los partidos políticos hoy son un cascarón vacío de ideas, de propuestas. Fíjese que ahora hubo elecciones, se habló de ¿usted vio algún programa
visibilizado. No. Están obligados y lo mandan ¿a dónde? A la Junta. Y el pueblo no participó así con esa efervescencia de yo quiero un representante de mi comunidad. No, nada de eso. Por eso no se aflija si reducen a 110, porque hoy, mire qué es lo que pasa. Antes de 2010, nosotros teníamos un Estado liberal. El Estado liberal está orquestado en base a la representación política. Pero hoy nosotros tenemos un Estado social democrático de derecho a partir de la Constitución del 2010. Sí. Eso significa que ya hay más actores sociales, más allá de los políticos, que representan a la ciudadanía. Los partidos políticos antes del 2010 eran la mediación entre la ciudadanía y el Estado. Sí. Y son los actores para llegar al poder. Hoy nada más le queda esa parte. Los partidos políticos son el vínculo, el instrumento para acceder al poder. La sociedad civil no. La sociedad civil no es para llegar al poder. Es para defender intereses y derechos. ¿Te ves? Esa también yo la veo como que ha disminuido su impulso. Su fuerza. Ok. Entonces, hoy usted tiene nuevos actores, pero la Constitución del 2010 tiene participación, plebiscito. Ha creado organismos. Exacto, tiene referéndum. Y tiene lo que se llama iniciativa popular legislativa. Sí. Esos son mecanismos de participación. Trabajar con las comunidades, trabajar con la junta de vecinos, y todo eso son mediaciones. Y órganos sociales compuestos por la sociedad civil para discutir temas neurálgicos. Entonces, ¿qué daño le estamos haciendo? Mientras más políticos tenemos en puestos así tan estelares. Que la plutocracia, esto es, la democracia del dinero se va imponiendo. Porque la verdad es que los congresistas no están representando a la ciudadanía en los territorios. A no ser la única vía, la única mediación, el clientelismo. Yo te doy para la medicina, yo te doy para la caja de muertos. Eso es lo que está primando. Eso es lo que está primando. Entonces, si tú lo reduces, vamos a tener que buscar gente, actores con más nivel para que puedan mediar. Sin perder la esperanza, don Cándido. Y no hay posibilidad. A mí me decían, no, es que esto es cíclico, cada 20 años va a cambiar. Este tiene 20, 25, 30, pero no se ve visos de que pueda cambiar. No hay esperanza de que cambie esta situación. Siempre el futuro será mejor que el presente. Hay esperanza. Fíjate que yo te decía, fuera de cámara, que a mí me aflige, porque los dominicanos hemos desarrollado mucho la cultura de la quejumbre. O sea, tenemos 95 puntos buenos y nada más nos fijamos en los 5 malos. Yo no te estoy diciendo que no me hable de los 5 malos, pero no me lo ponga y me le dedique 50 minutos a los 5 malos y 10 minutos a los 95. Eso es lo que estamos haciendo en República Dominicana. Sí. ¿Me entiendes? Que la educación está mala. Yo no te voy a decir que está buena, pero no es verdad que la educación de hoy está peor que antes del 2012. No. No puede, mírela ahí. En el 2012, ¿usted sabe cuánto ganaba un profesor, verdad? Sí, promedio 20,000 pesos. Sí. Y pero antes yo ganaba 2.500. Bueno, pero supóngase, el 2010, 2012, sí. Estamos hablando de 50,000 pesos. Ahora. Eso tiene que verificarse en la calidad. Y el número de escuelas se ha quintuplicado con respecto a eso. Pero Danilo Medina solamente se dice que hizo 14,000 aulas, imagínate. Ahora de que hay 1.800.000 niños transportados. Pero es una revolución. En escuela. Y ayer me dicen, y es una revolución positiva, que hubo desayuno, comida y almuerzo el mismo día. ¿Usted había visto eso? Sí, el primer día. Siempre duraban 10 días, una semana, el primer día. ¿Y qué tipo de desayuno? Desayuno orgánico, de productos naturales. El ingeniero Castro está haciendo un papel estelar, porque nada más nos enfocamos en la gente que lo hace mal. Tú tienes que motivar, incentivar a los que lo hacen bien, para que los malos vean a aquellos que lo están haciendo bien. Sí, no, la cosa realmente, la educación ha avanzado. Entonces, pero, la tecnología ha llegado a la educación. Es que hablan relatos y no buscan datos. Ahora, cuando yo le digo que un profesor te gana más, cuando yo le digo a usted que antes del 2012, más del 40% de los profesores no tenían título, y hoy el 100% tiene que tener título y posgrado. Y hasta posgrado. No, y posgrado. Sí.
No tiene que haber ahí un cambio. Una calidad mejor. Una calidad mejor. Claro, la educación es un proceso. Y las universidades se han multiplicado para la formación del docente. Y el trabajo que está haciendo extraordinario Isfodoso y esa Salomé Ureña, la misma universidad han tenido que tener instrumentos de competencia para los estudiantes de educación, lo están sometiendo a evaluación, un proceso. Pero la educación, les digo, a veces dura 10 y 20 años para su cambio significativo. Sí. Fíjense que un año de promedio para subir de escolaridad se necesita entre 7 y 10 años. Seguro. Pero necesitamos un plan decenal un poco parecido al del 92, quizás de mayor calidad. Lo que necesitamos como revolución es despolitizar la educación. ¿Con esa ADP? Si hay que romper la ADP, que se rompa. ¿Cómo? No, viejo. Es como, por ejemplo, tú tienes, en el año 1992, dice don Rafael Alburquerque, que yo lo admiro y lo respeto mucho, que ellos tenían el 87% del código laboral consensuado. ¿Me sigue? Sí. Sin embargo, ese código, los empresarios se oponían. La minoría. Pero Espérese, era la minoría. Rafael Alburquerque se lo dice al doctor Balaguer, y el doctor Balaguer dice, llévalo al Congreso. Se aprobó el código. El código que tenemos del 92 fue así. Así, sí. Pues hoy, Andrés, oye eso, hoy tenemos exactamente el 87% del código consensuado. Que la cesantía. Es que la cesantía se puede quitar. Es un punto solo. No, espérese. Hay que llevarlo al Congreso y quitarlo. Y usted dirá por qué. Porque República Dominicana tiene ley de seguridad social. Sí. No tenía antes. Sí. Y cuando hay seguridad social, ¿en qué país del mundo tú tienes seguridad social y tienes cesantía? O sea, vamos a ser serios y decir la verdad. En ningún país del mundo hay seguridad. Y los empresarios ahora tienen razón, le están planteando. No vamos a desmontar la cesantía titirimundati. Sí, sino gradual. No, va a ser, sus derechos se lo van a reconocer. Ahora, cuando entre la gente nueva, le vamos a dar cesantía, si tiene 10, 15, 20, 30 años, le vamos a garantizar 5 años de cesantía, pero tú tienes tu seguridad social, ya tú tienes tu plan de jubilación. Correcto. Y de pensión. Entonces, tú no puedes someter al empleador a que dé cesantía y dé seguridad social. Plena. Fíjese, el empleador tiene que dar 7% de la nómina a seguridad social. Para la seguridad social. Ahí el Estado no está jugando su papel, per se. El empleador y el empleado, el obrero, un 2 de su sueldo para su pensión. Sí. Que la gente no quiere decir la verdad. Entonces yo con la verdad le dé al que sea. Y yo nunca voy a ser defensor de los empresarios per se. Don Cándido, yo tengo un compromiso con ustedes de despacharlo un poco más temprano, pero yo hubiese querido que terminaran, pero usted tiene un compromiso. Y yo... Pero si usted quiere haga otra, todavía yo llego, es a las 9. Bueno, entonces... ¿O usted tiene algo más? No. Ajá. El programa entero es para usted. Esa era está bien. La idea. Lo que veo, don Cándido, es cómo, y ahí volvemos a los partidos, y volvemos ahora. Se pasaron las elecciones ahora. El PRM tiene 12 candidatos. El PLD ya tiene 3 o 4. La Fuerza del Pueblo solo tiene uno porque como que se hace a su imagen y semejanza. Sí. Para el PRM, ¿qué usted percibe puede, y para Luis Abinader con su liderazgo, tener 10 o 12 funcionarios que sean candidatos y funcionarios a la vez? Mire, la situación del PRM va a depender. Primero, supóngase que Luis, si el gobierno de ahora que comenzó lo hace igual que el que pasó, o mejor, se va a convertir en el mediador por excelencia y hasta presidente del PRM, y podrá ¿qué? Posibilitar esa mediación para que no se arme un conflicto muy grande. Él como persona. Él como persona. Se convierte en presidente del PRM, aunque tenga un presidente ejecutivo o un vicepresidente ejecutivo, pero él es la figura. Sí queda muy bien en el imaginario del dominicano.
supóngase que quede con 60, 70% de aprobación. Que todo luce, si se hacen esas reformas, que sí, que va por ese camino. Aún así va a haber una crisis, porque acuérdense el ADN del PRM, ¿de dónde viene? El PRD y de esa trifulca y esas cosas. Todo el mundo se cree presidenciable, y eso es muy malo en República Dominicana. ¿Qué ocurre? Que tú tienes 12 candidatos. Puede haber primaria, y aún habiendo primaria, hay actores que son capaces de irse. Del disgusto quedará. Del disgusto no, porque le pueden susurrar los oídos e irse a otro partido, y perdieron aquí, e irse y ser candidato por otro partido. Y lograr o intentar que pierda el PRM. Para que pierda el PRM, ¿va entendiendo? Puede darse que hay gente ahí que a veces yo no veo por qué están tan altos, sí, porque la sociedad dominicana entera no lo conoce, pero te salen en todas las encuestas con 60, el de mayor tasa de aprobación, pero no he conocido. Tú vas a Pedernal y preguntas por esa persona, o tú vas a Santiago, o tú vas a San Pedro y no lo conoces. Pero quiere ser presidente nacional. Pero para ser presidente es nacional. Pero yo lo que te digo es, en todas las encuestas, siempre él sale, después de Abinader salía esa persona. Tú dices, pero ¿qué es lo que hay aquí? Me están condicionando. Oye, yo soy sociólogo y uno tiene que tener pensamiento crítico. ¿Te ves? Sí. Entonces, puede ser que Luis tenga tanto liderazgo que a esos dos se le diga, ustedes tienen derecho a elegir y ser elegidos, pero vamos a reducir esto a 3 o a 2. Es el número. El número. Porque yo le voy a ser honesto. Usted tiene a Wellington Arnold ahí. ¿A dónde va a ir Wellington Arnold? Vamos a ser serios. Bueno, él cree que puede ser presidente. Él cree, pero yo le estoy hablando desde ciudadano. ¿Me entiendes? Sígame diciendo candidato y yo lo voy a ir descartar. Ahí está Guido, que lo acaban de nombrar. Guido va a ser un candidato. Guido sacó 50,000 votos. Sí, hizo un buen papel. Guido es, dentro del PRM, uno de los hombres que mejor cabeza amueblada tiene. Sí. Ahí está Carolina, que es alcaldesa, pero bueno, todo el mundo le percibe un proyecto. También, y ha crecido muchísimo. Sí. Y hizo una buena alcaldía. Sí, ¿Está bien? Sí. O sea, pasó. Ella pasó. Sí. ¿Está bien? Entonces, ¿Usted está de acuerdo que haya un mecanismo que reduzca esa cantidad de 12 a 3? Sí, 4? Porque se hace inmanejable la primaria con 12 candidatos. Deben ir filtrando, hasta que llegue a 3 a 4 como máximo. Si se ponen de acuerdo. Para eso están las encuestas. Pueden negociar. No, cuando se reforme la ley 2023, régimen electoral, hay que quitar eso. Acuérdese que se puso que las encuestas eran un mecanismo para seleccionar y no debe ser. ¿Por qué? Porque media hora hubo crisis en los partidos porque se manejaron mal algunas encuestas o los partidos políticos se quedaban con ellas y hacían lo que les daba la gana. Eso es la democracia interna. Mire, ¿por qué se hace primaria y tiene que la Junta organizarla y administrarla? Porque la élite política, entre ellos, no se respetan. ¿Por qué se divide el PLD? Porque Danilo Medina hace la primaria, pero hay que ser honesto, le hicieron trampa a Leonel. Impuso un candidato. Impuso un candidato. Cándido, ¿y cómo tú lo sabes? No, porque no hay que estar. No, hay que porque, de la luna, no, porque en el sur profundo se votó hasta las 3 de la mañana. Seguro. Y esa Junta Central Electoral no jugó su papel, porque la Junta tenía que hacer unas elecciones complementarias. Allí donde se votó después de las 6 de la tarde, en todos los sitios donde se votó después de las 6, que lo decía el papelito, tenían que hacer elecciones complementarias. Seguro. ¿Te ves? Todo eso pasó. Candidato, ahora sí voy a tener que cortar. Siempre. Y agradecerle su participación. Yo quisiera que usted tuviera otro tiempo y volviera a este programa para que profundicemos sobre esa nomenclatura social que tenemos en la institución. Siempre. Gracias. Cándido Mercedes ha estado con nosotros en este día. Yo le dije a ustedes que era un manjar, que era un privilegio tener un hombre que dominara tanto la idiosincrasia, tanto institucional como personal de la sociedad dominicana. Así que gracias, don Cándido. Gracias. Que le vaya bien.
Que le vaya bien. Seguro. Ustedes y nosotros nos vemos en brevísimo tiempo. Vamos a una pausa.